Bueno, veamos el 12. Vamos a ver aquí a la pizarra. En el 12 eh, podemos encontrar la siguiente ecuación auxiliar. Tenemos la ecuación auxiliar m por m menos 1 más 3m menos 4 igual a 0, ¿cierto? Es decir, tenemos m cuadrado menos m más 3 más 3m, queda más 2m menos 4 igual a 0. Entonces eso tiene las siguientes raíces. Las raíces son m1 Menos 1 más raíz de 5 eso, menos 1 más raíz de 5 y menos y 1 menos raíz de 5. exacto, y m2 es menos 1 menos raíz de 5. Y listo. Entonces, ¿quién será la solución de esa ecuación diferencial? Que es solo la complementaria. Entonces será C1, ¿Esa cuál es, profe? ¿12? ¿Ejercicio? el 12. C1x a la menos 1 más raíz de 5, ¿cierto? Más C2x elevado a la menos 1 menos raíz de 5. Y ya está. ¿Sí les dio así? Sí, profe. Bueno, vamos a mirar entonces el ejercicio número 18. Voy a anotarlo por acá. El 18 es x a la 4 y cuarta más 6x al cubo y tercera más 9x al cuadrado y segunda más 3xy prima más y igual a 0. Bueno, entonces vamos a borrar acá todo hasta... Y bueno, para la ecuación auxiliar acá sí hay que hacer un poco más de trabajo, ¿no? Porque, a ver, tenemos que y' es quien es m, x a la m menos 1. Para y segunda, esto es m menos 1, m por m menos 1. Y bueno, acá x a la m menos 2. Para y tercera, esto será m por m menos 1 por m menos 2 por x a la m menos 3. Y para la cuarta derivada, tenemos que esto es m por m menos 1 por m menos 2 por m menos 3, ¿cierto? X elevado a la m menos 4. Y ahora la idea es reemplazar esto en la ecuación diferencial y obtener la ecuación auxiliar. ¿Ven? Y obtener la ecuación auxiliar. Vamos a hacer algo por acá. En Wolfram. Bueno, la idea es que ustedes pueden hacer estas cuentas ahí a mano, ¿cierto? Entonces vamos a utilizar, ¿alguna vez han utilizado Wolfram Alpha? Wolfram Alpha pues permite hacer cuentas de una manera más o menos sencilla. Vamos a hacer entonces lo siguiente. Vamos a cambiar estas m por x, entonces tengo x por x menos 1, ¿cierto? Por x menos 2 y por x menos 3.
Esto sería lo que iría en la parte de la cuarta derivada, ¿cierto? Más, más. En la parte de la tercera derivada que iría, iría 6 veces m por m menos 1 por m menos 2. ¿Bien? En la parte de, esto es la parte de la tercera derivada. En la parte de la segunda derivada iría más 9, según el ejercicio. Y acá entonces iría eh, m por m menos 1, simplemente. En la parte de la primera derivada iría más 3m, ¿cierto? Y quedaría más 1. Y todo esto igual a 0. Y pues vamos a ver. No, esto es igual a 0. Igual a 0. Bueno, acá le puse una m. X. Ahí pues tomará su tiempo, hará sus cuentas. Obtendrá pues, acá está el polinomio. Observen Profesor acá. Merced, ¿nos está mostrando algo en pantalla? Porque yo solamente veo lo de la Ah, pizarra. ¿por qué no me lo dijeron antes, oiga? Bueno, les estaba mostrando esto de Wolfram Alpha. Pues es que lo veía hablando. Bueno, observen, en Otra vez Wolfram no. Alpha, ¿qué fue lo que hice? Pues metí básicamente la ecuación auxiliar, ¿cierto? Es decir, observe, en la ecuación auxiliar, en la parte de la cuarta derivada tenemos m por m menos 1 por m menos 2 por m menos 3, ¿cierto? En la parte de la tercera derivada tenemos 6 veces m por m menos 1 por m menos 2. En la parte de la segunda derivada tenemos 9 veces m por m menos 1. En la primera derivada, bueno, acá tenemos que cambiar esto, es 3 veces, acá esto es 3 veces m, ¿cierto? 3 veces m más 1. Entonces Wolfram nos permite hacer esto. En Wolfram Alpha lo pueden usar ahí online. Y pues ahí está el polinomio que nosotros estamos escribiendo. Él me va a escribir aquí, observen, él escribe lo que es la forma resumida, es decir, cuando ustedes al final de todas las cuentas, simplifiquen, les va a quedar este polinomio de grado 4. Les va a quedar m a la 4 más 2m cuadrado más 1 igual a 0. Y les va a quedar, a partir de eso, las siguientes raíces. Esto tiene dos raíces. Y de hecho son dos raíces complejas y además son repetidas. O sea, las raíces son conjugadas y son conjugadas repetidas. Bien, acá si ustedes observan aparece solamente dos soluciones complejas. Pero vamos a ir entonces con esta forma ya resumida de esto. Otra vez a la pizarra y hacemos allí los comentarios. A ver, vamos a ir acá nuevamente a la pizarra y bueno, reemplazando esto en la ecuación diferencial y haciendo todas las cuentas, lo que dice Wolfram Alpha es que esto va a quedar de la siguiente manera. Va a quedar m a la 4 más 2m cuadrado más 1 igual a 0. ¿Cómo resuelvo yo ese polinomio de grado 4? Voy a introducir una variable, una sustitución. Voy a llamar n a m cuadrado. Es decir, esto me va a quedar n cuadrado más 2n más 1 igual a 0. Ingresen esta a su calculadora y díganme cuál es el valor de las raíces. Es decir, los coeficientes de la cuadrática es 1, 2 y 1. -1. Queda simplemente menos 1, ¿cierto? Sí, señor. Entonces obtenemos que, mejor dicho, que hay una n1 que vale menos 1 y se observan, sale solo un valor, ¿cierto? Y de hecho la n2, las dos soluciones son la misma, son n menos 1. Bien, ahora nos devolvemos en la sustitución. Es decir, que m cuadrado es el que vale menos 1, ¿correcto? Entonces ahora encuentro las dos soluciones de esto y obtengo que hay dos soluciones. M1 que va a ser igual a ahí y M2 que va a ser igual a menos I. ¿Sí? Tengo esas dos soluciones. Pero de hecho, como estamos viendo, esto lo hice solamente para el valor de N1. Ahora, si hago lo mismo para el valor de N2,
me va a salir una M3, que va a ser igual a I también, y me va a salir una M4, que va a ser igual a menos I. Es decir, tengo dos raíces reales, perdón, dos raíces complejas, pero ¿cómo son? Son repetidas. ¿Bien? Bueno, entonces vamos a escribir la forma de la solución. La forma de la solución, ¿cómo será? Tenemos que Y tiene la siguiente forma. Tengo C1 multiplicado por ¿quién? ¿Qué es lo que me produce M1? Tengan en cuenta que estos números complejos son de la forma El 0 coseno, más ¿no? I, ¿cierto? Entonces queda X a la 0, lo cual es 1 y queda simplemente entonces Seno. coseno de ¿quién? Del Del logaritmo logaritmo unitario. natural de X, ¿cierto? Sí, señor. Más C2, entonces ¿qué es lo que produce M2? M2 lo que El produce seno. es eso, seno del logaritmo natural de X, seno del logaritmo natural de X, el, el C3, el M3 produce lo siguiente, C3, Logaritmo natural del coseno. el logaritmo natural de X, Ah, ok. Eso. por el coseno del logaritmo natural de X. Recuerde que multiplico logaritmo natural porque M1 ya está, es decir, se está repitiendo esa raíz, ¿no? Y tengo finalmente una C4, logaritmo natural de X, seno del logaritmo natural de X. Y listo. Esa sería la solución. Profe, ¿cómo así? ¿En qué momento se está repitiendo? Es que no me fijé. Observe que M1 es igual a M3. Ah, Entonces, M1 produce esto. Y si yo hiciera lo mismo con M3, M3 produciría esto, C3, coseno del logaritmo natural de X. sí. ¿Sí ve? Pero como se está repitiendo, ¿qué debo agregar? Debo agregar esto, logaritmo natural de X. Y lo mismo para C4. M4 ya es una raíz repetida, debo agregarle esto, logaritmo natural de X. Listo, profe. ¿Listo? Bueno, miren a ver si tienen alguna pregunta allí. Como ustedes se dan cuenta, acá realmente en qué consiste el problema. El problema consiste en establecer bien mi ecuación auxiliar, obtener las raíces y usando los criterios, escribo la solución. Profe, ¿cuánto Simplemente dio el eso. 12? Señor, ¿Cuánto dio el 12, profe? bueno, no tengo la respuesta acá. Angie nos puede decir cuánto dio el 12. Creo que dio como que x a la -1 más raíz de 5 Ya y les digo, profe. el otro era x elevado a la -1 menos Menos raíz de 5. raíces. Sí, señor. La No, profe, a mí no me ecuación dio quedó ninguno. C1x a la -1 más raíz de 5, C2x a la -1 menos raíz de 5. Y la ecuación auxiliar es m cuadrado más 2m menos 4 igual a 0. No, profe, a mí no me dio eso. ¿Qué le dio? ¿Cuánto le dio usted, Mejía? Constante 1, x a la 6 más constante 2x a 1. Pero ¿cómo le dio la ecuación auxiliar? M cuadrado menos 7m más 6. A mí también. -7m más 6. No, más 7M. Más. Más M 7, profe, es cuadrado que su más merced creo 7m más 6. M Más que 7m más eso fue el 6. 8. Bueno, vamos a ver qué... Es que creo que ustedes lo hicieron con un 3 y nosotros con Sí, un ese 8. es el 8, profe. Su merced hizo el 8, creo. Es que ustedes... Estamos haciendo el 12. Sí, profe, y su merced creo que escribió fue el 8. El 8. ¿Sí? Sí. Así, a ver. Yo escribí fue el 8. Profe, nosotros copiamos el 8. ¿Por qué copiamos el 8? Yo no sé. Qué cosa tan rara. Lo dice Angie. Bueno, hagamos el... No, El 12. bueno, hagamos el 12. Es decir, x cuadrado y segunda más 8x y prima más 6y igual a 0. A ver, hagamos ese.
Bueno, nos salió entonces uno de ñapa. Tenemos entonces, primero que nada, la ecuación auxiliar, ¿cómo va a quedar? La ecuación auxiliar va a quedar m por m menos 1, ¿cierto? Más 8m más 6 igual a 0. Es decir, esto queda m cuadrado. Acá tengo menos m más 8m, queda más 7m más 6 igual a 0. Y entonces acá tenemos dos raíces, m1, que bueno, efectivamente va a ser 6, y m2, que efectivamente va a ser 1. Y con esto entonces obtenemos la solución y sub c, que es c1 x a la 6 más c2 x. ¿Sí? Bueno, entonces ese sí era el 12. Le quedó bien, Mejía. Bueno, vamos entonces ahora a hacer el 19. ¿Vale? Vamos a hacer el 19. En el 19, a ver, antes de que se me olvide compartirles la otra pantalla. El 19, bueno, Mejía es nuestro revisor para que no nos pongamos a hacer otro ejercicio por ahí. Sí, señor, tranquilo. A ver, yo. Tenemos la ecuación es x por y segunda más 4y' igual a x a la 4, ¿correcto? Menos, profe. Ah, eso quería ver si estaban pendientes. Sí, claro, profe, hoy está como malo. Vamos a ver si están pendientes. Si no están pendientes, igual resolvemos otra ecuación diferencial, sería alterna, no importa. Entonces observe, primero que nada, muchachos, primero que nada, necesito que la ecuación sea de Cauchy-Euler. Multiplico toda la ecuación diferencial por x. Me queda entonces x cuadrado y segunda menos 4x por y', ¿cierto? Menos 4x por y' igual a x a la 5. Observen, es una ecuación de Cauchy-Euler. Me voy a concentrar primero en la parte homogénea. Es decir, voy a resolver primero la parte homogénea y obtengo mi ecuación auxiliar, que es m por m menos 1 menos 4m, ¿sí? Menos 4m igual a 0. De acá obtengo entonces m cuadrado. Tengo aquí menos m menos 4m, queda menos 5m. Queda menos 5m igual a 0. De donde por un lado tenemos que m1 es igual a 0 y por otro lado tenemos que m2 es igual a 5. Bien. De esta manera voy a escribir por acá arriba en azul nuestra ecuación, nuestra solución complementaria. Nuestra solución complementaria, ¿quién es? Entonces será C1, x a la 0, que es 1, queda entonces C1, más C2, x a la 5. ¿Correcto? ¿Vamos bien hasta ahí? Listo. Yes. Entonces ahora vamos a resolver la parte no homogénea. Con eso, para resolver esa parte necesitamos utilizar variación de parámetros. Bueno, necesito que copien la parte esta de la auxiliar, la de la m, para borrarlo y usar el resto del tablero en la parte no homogénea. ¿Listo? Bueno, entonces, para usar variación de parámetros, ¿qué se necesita para usar variación de parámetros, muchachos? Y1 y Y2. Y pues el Browskiano. ¿Y qué más? Dejar de la forma estándar. Eso es lo más importante al Ah, principio. Forma estándar. Entonces, y segunda, tengo que dividir todo en x cuadrado, ¿no? Acá tengo entonces menos 4 sobre x, ¿cierto? Por y', y acá va a quedar x al cubo. ¿Por qué es importante la forma estándar? Porque en el momento que yo vaya a calcular los browskianos, el W1 y el W2, necesito identificar mi función f de x.
Y si no está en forma estándar, esta f de x va a estar mal. Bien, entonces vamos a hallar los grosquianos. Vamos a hallar el W. ¿El W quién es? Entonces voy a poner mi Y1, que es 1, y mi Y2, que es x a la 5, y sus derivadas, que serán 0, y acá tengo 5x a la 4. Bien, entonces hago la cuenta y esto me da 5x a la 4. Bien, ahora, el W1. ¿Qué hago para W1? Voy a cambiar la primera columna de esta matriz W, de ese grosquiano W, por 0 f de x, ¿cierto? 0 f de x. Es decir, 0x cubo. Y acá tengo x a la 5 y 5x a la 4. Bien, hago la cuenta, la primera diagonal da 0, la segunda da menos x a la 8. La segunda da, bueno, escribí esto antes de que nos confundamos, esto son 5. Ahora el W2. ¿El W2 quién es? Voy a dejar la primera columna de mi matriz W de ese grosquiano inicial y la segunda la cambio por 0 f de x. Es decir, esto da x al cubo. X cubo. Entonces de acá vamos a extraer nuestro u sub 1', que es ¿quién? W sub 1 sobre W. Es decir, que queda de dividir menos x a la 8 en 5x a la 4. Menos un quinto, Eso, menos un quinto x a la 4. de x a la 4. De x a la 4, correcto. Y acá de una vez entonces obtengamos el u sub 1, aprovechando que esa integral es sencilla. ¿Cuánto da esa integral? ¿Cuánto da u Menos sub 1? Da menos un Menos 25avo. sí, menos un 25 De x a la de 5. x a la 5. Perfecto, perfecto. Ahora, tengo el u sub 2. Entonces el u sub 2', el u sub 2', ¿quién es? Es w sub 2 sobre w, ¿correcto? Es decir, 1 esto es sobre 5x. eso. Voy a poner con, que entonces w sub 2 sobre w queda 1 sobre 5x, o si lo quieren ver es un quinto de 5x o 5x a toda la menos 1, como quieran. Entonces tengo un quinto de x a la menos 1. ¿Cuánto da la integral de eso? O un quinto de 1 sobre x. Un quinto logaritmo natural. Logaritmo Eh, natural de un quinto. Un entonces quinto vamos a logaritmo natural. ponerlo de esa manera. Entonces queda un quinto. Queda aquí un quinto, ¿cierto? Del logaritmo natural. Del logaritmo natural de x. ¿Cierto? No puedo poner logaritmo natural de 5x, porque entonces acá tendría que cambiar esto. Tendría que poner un 25avo tal vez, porque cuando derive el logaritmo natural, cuando saque la interna, tiene que darme esto que está acá, ¿no? Bueno, el caso es que esto es u sub 1 y esto es u sub 2. Con esto puedo escribir entonces la solución particular. ¿Quién es y sub p? Y sub p entonces va a ser u sub 1 por y sub 1. Es decir, va a ser menos un 25avo x a la 5 por 1. Queda menos un 25avo x a la 5. Más u sub 2, que es un quinto logaritmo natural de x, por y sub 2. Y sub 2, ¿quién es? X a la 5. Entonces queda más un quinto de x a la 5 logaritmo natural de x. Y esa será la y sub p. Entonces la solución general, como siempre, ¿quién será? Será La y sub sumatoria de c. las dos. Entonces la suman ustedes ahí, y sub c más y sub p, la que está acá en azul, más la que está acá en vino tinto. Y esa será la solución general. De hecho, ustedes van a poder notar, muchachos, si ven la respuesta, por ejemplo, del texto. Ahí tenemos. Si ven la respuesta del texto, en la respuesta del texto hay algo que ustedes pueden
observar. Y es que va a aparecer de la siguiente manera. Va a aparecer C1 más C2 x a la 5 más un quinto de x a la 5 logaritmo natural de x. Bueno, no he visto las respuestas, pero yo esperaría que aparezca así. ¿Por qué? Porque si ustedes observan acá en y sub p, tengo un 25avo de ¿quién? De x a la 5. Resulta que esta partecita va a quedar absorbida por esto, por C2x a la 5. ¿Sí? Va a quedar absorbida en esa parte. Es decir, acá en este método es posible, y en general cuando uno hace variación de parámetros, es posible que en la solución particular hayan elementos de la solución complementaria. ¿Bien? Entonces los elementos que se repitan en la complementaria van a quedar absorbidos ¿en quién? En esas constantes. A cuando digo que van a quedar absorbidos, bueno, usted cuando hace la sumatoria, pues puede hacer un factor común x a la 5 y le queda c sub 2 menos un 25avo, y eso va a ser otra constante, llámela c sub 3. Bien, entonces acá quedará una constante, pero para no entrar en ese lío, pues uno la renombra como la misma c sub 2. Por eso dice uno que la absorbe. Entonces eso va a pasar en variación de parámetros, porque si ustedes recuerdan, en coeficientes indeterminados, uno sí buscaba, cuando planteaba la y sub p, buscaba que no hubiesen repeticiones, ¿cierto? En coeficientes indeterminados. Pero en variación de parámetros en ningún momento nos preguntamos si se repiten cosas de la complementaria. Y uno trabaja con ese método de variación de parámetros y obtiene la y sub p. Pero si ocurre algo como esto, que la y sub p contiene elementos de la y sub c, no le voy a multiplicar x, porque es que ya obtuve la y sub p, no la estoy postulando, ya la obtuve. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Simplemente la parte que se repita, pues va a quedar absorbida por y sub c. Si ustedes observan, esto que está acá no se repite en y sub c, entonces eso no lo absorbe y sub c. ¿Sí es claro eso? Pues básicamente yo entendí que todo como lo que tenga lo mismo queda como constante, ¿no? Explica por x si no se suma, ¿sabes? Pero tengan en cuenta que es eso para variación de parámetros, no es para todos los métodos. O sea, eso es para variación de parámetros y como les digo, es porque ya estoy obteniendo la respuesta, ya estoy obteniendo la solución particular. Solamente se hace en la parte de solución particular. Exacto, o sea, cuando nosotros planteamos la solución particular en coeficientes indeterminados, allá sí teníamos, cuando la estábamos planteando, teníamos que ver que no se repitieran las soluciones, ¿sí? Ni en la misma y sub p ni en y sub c. Ahí sí teníamos que multiplicar por algo. Pero eso era porque apenas íbamos a plantear la y sub p, apenas lo íbamos a plantear y la íbamos a hallar. Aquí ya hallamos y sub p. Ya esta es la respuesta de y sub p. ¿Bien? Entonces acá no le vamos a multiplicar por potencia de x ni nada de eso. Simplemente va a quedar absorbida allí en y sub c. Eso es lo que ocurre en variación de parámetros cuando estamos resolviendo ecuaciones diferenciales. Así no sean de Cauchy-Euler. Lo que pasa es que no habían aparecido ejemplos de ese estilo en los ejercicios que habíamos resuelto. No habíamos visto precisamente que la solución en y sub p se repitiera en y sub t en la parte de variación de parámetros. ¿Bien? Pero entonces cuando eso ocurra, ya sabemos qué hacer. Queda absorbida ahí mismo en y sub c. Bueno, este ejercicio es el ejercicio 19. Es el ejercicio 19. En el texto las respuestas aparecen de los ejercicios impares o los pares. ¿Es la de los impares, me parece? Sí, señor. Sí, profe, la de los impares. Vamos a ver cómo aparece acá en el texto. No sé si acá ya me... no, esto es un apéndice todavía. Transformaciones conformes. Entonces, tenemos... Eso es la sección 3.6. No, ya me volví mucho.
En la sección 3.6, el ejercicio 19. Vamos a ver cómo ponen aquí la respuesta. Ejercicio que repasa el capítulo 2, 3.4, 3.6. El ejercicio 19. Observen precisamente cómo aparece la respuesta. ¿Sí están viendo en este momento el PDF? No. ¿Ahora sí? Ya, ahora sí ya se ve. Ya, profe. Observen cómo aparece la respuesta. Si ven que no aparece precisamente ese menos un 25avo de x a la 5, precisamente esa partecita queda absorbida acá en la parte complementaria. Así es. Bueno, muchachos. $174. Eso sería básicamente lo que quería que estudiáramos acá de ecuaciones de Cauchy. Ya lo que queda es que ustedes resuelvan más ejercicios. Y eso sería el tema que... Hasta acá llegaría el parcial, ¿sí, profe? sí, hasta acá Hasta llegaría el examen. 3.6. Correcto. Ah, listo.